con Silvina, ¿sí? Y nosotros lo que vimos en la clase anterior fueron luxaciones, ¿sí? Y vamos a trabajar también esguinces. ¿Qué es lo que habíamos dejado medianamente en claro con respecto a lo que es el concepto o es la definición? De luxación, ¿vale? Acá dice la compañera que es la separación de las superficies articulares, una pérdida de congruencia de las superficies articulares por un impacto. Yo estoy sacando lo que ustedes me van diciendo. Quiero que me digan después si está bien, porque después dicen que yo no les aclaro y que ustedes se quedan con esa definición y ese concepto que fue lo que yo remarqué los otros días. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les hice? Bueno, no la tengo justo acá a la clase, pero sí les di como varias definiciones o varios conceptos y saqué alguna de la organización de la OMS y de Ramos Vertis, por ejemplo, y después de otros autores y después el que ustedes puedan tener la capacidad también de crear su propia definición o su propio concepto. Pero siempre que hablemos vamos a hablar de luxación, no está mal lo que vos decís, pero ¿qué va a pedir el profesor? Si nosotros la reunimos dentro de los traumatismos, ¿sí? Tanto óseos o articulares, esta está dentro de los traumatismos articulares que van a representar, y acá viene la anatomía, pero ustedes lo tienen de diferentes maneras para poder dar una definición, que va a dar una lesión, ¿sí? O va a producir una lesión anatomopatológica en la articulación, logrando lo que vos decías que era una separación de las superficies articulares que puede ser parcial o total a causa de ¿qué? De, de un impacto, dice la compañera, que provoca o es provocado por la distensión, ¿sí? O la ruptura de elementos nobles como lo son los ligamentos y la cápsula articular. Fíjense que acá mandé una, ¿está? Pero ustedes pueden encontrar un montón o se pueden guiar por algún libro. Y les pido y hago hincapié de nuevo porque van a rendir el examen y lo que se lo pide así. Entonces, yo lo dije, y ustedes lo saben, ¿tá? Entonces no dejen de ayornar lo que es la definición y el concepto, que es lo que nosotros venimos desde que iniciamos la clase o las clases de semiopatología quirúrgica, venimos sosteniendo. ¿Qué es lo primero? Si yo hablo de un traumatismo, hablo de una patología, ¿qué es lo primero? Una presentación en la cual yo voy a dar la dar un concepto o una definición, ¿sí? ¿Cómo le va? Anda, adelante. Esto es lo importante a tener en cuenta. Y después, como yo me voy a convertir en un evaluador para poder tomar decisiones, van a convenirle o no a mi paciente, persona terapéutica, siempre voy a seguir un orden. Pero ustedes son los que tienen que contar lo que ustedes saben, primero la definición y el concepto. ¿Tá? Y en líneas generales, ¿qué más dijimos nosotros? Dimos la definición y el concepto y con qué más nos quedamos. Clasificamos a las luxaciones como traumáticas, atraumáticas, congénitas, viejas, veteranas,
y las que se vuelven a dar, que son las que se repiten, las recidivantes, ¿sí? Tenemos, o sea, distintas maneras de clasificarlas. Dentro de esta clasificación que tiene que ver con la etiología, nosotros nos vamos a dedicar a las traumáticas, ¿tá? Vamos a dejar de lado el resto. Ahora, ¿qué más dijimos de las luxaciones? No estamos muy oscuras. Ponemos una luz, una luz. ¿Qué más dijimos? Lo tenemos en la imagen, por ejemplo. Definimos, clasificamos y nos referimos, aparte de la etiología, a cómo se produce, cuál es el mecanismo de producción. Y dijimos que había dos. ¿Cuáles son? Directo o indirecto. Y en el caso de la luxación es más probable que sea ¿qué mecanismo? Indirecto. ¿Sí? Igual nadie descarta que ahí la articulación pueda recibir un golpe directo, por ejemplo en la rodilla. ¿Tá? Pero generalmente se dan con más frecuencia por mecanismo indirecto. ¿Qué más tenemos? Y acá seguimos en el orden. ¿Para qué yo hago esto? Para que yo no pierda el tiempo después, se los dejo a ustedes, que ustedes lo van a leer, lo van a ver o van a buscar en el libro, las imágenes estas que tenemos acá. Estas son apoyaturas mías porque si no yo me voy y me olvido de lo que estoy hablando y les sigo contando de lo que hice ayer de comer. Entonces, te quiero ser ordenada. ¿Qué más tenemos en cuenta? ¿Cómo se produjo? La sintomatología o la no sintomatología, que es lo que nosotros le llamamos clínica. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica de una luxación? Dolor exquisito, seguro. ¿Alguien de ustedes alguna vez se luxó? ¿Sí? ¿Qué te luxa? Entonces estás dentro del grupete de la más traumática. ¿Sí? No es que todo el tiempo fuiste a que te la reduzcan. ¿Así? Pero la laxitud es lo que permitía que fuera tan fácil desacomodar las superficies articulares del lugar. ¿Y qué me contó? ¿Cómo? Ay, ay, ay. Prendame la luz, yo no te veo ni la luz. Ahí está. A ver, ¿estamos bien? ¿No? Yo, a través de 7 años de operada, se nota que sigo perdiendo la visión. Y además, el tema de la lectura, reconozco que cuando no se usaba, cuando no se usaba. Bien, ¿qué más? Tenemos la clínica, decíamos dolor, cito, sí. ¿Habría tetradades, Celso? O pregunto. Acá afirman que sí. ¿Qué es lo que, en qué consiste la tetrada? Ajá. Tenemos la temperatura, tenemos el color, sí, sí, sí. Generalmente el color responde también al tema de la temperatura, ¿sí? Entonces, por ahí, más allá de que la luxación, bien, puede llegar a provocar un mini proceso inflamatorio, por ahí no es tan común como lo es más en el E15, ¿sí? Y temperatura ya me estaría significando que hay otra cosa.
atrás. Generalmente, yo no estoy recurriendo a los antibióticos en el caso que se trate de una luxación y de un esguince como traumatismo, sino a qué recurriría más como tratamiento farmacológico médico para aliviar el dolor. Generalmente no son pacientes con temperatura o con febrícula o fiebre. Capaz sí puede haber, pero no específicamente por el traumatismo. ¿Estamos? Entonces, vimos la clínica. ¿Qué más? ¿Qué destacamos? ¿Cómo? También hay deformidad y eso por el tema de la separación, que podíamos decir que podía ser parcial, en el caso de esto la llamamos subluxación, y es total, es una luxación pura. ¿Sí? ¿Qué más? Impotencia funcional, porque decíamos que nos causaba esa distensión o esa ruptura, parte de esa deformidad, no nos va a permitir el movimiento. En realidad lo que yo estoy haciendo es un repaso de los otros días, que yo les decía es lo general. Yo apunto a eso, porque lo particular es lo que ustedes ya saben de anatomía, de biomecánica y demás, bueyes, que se las van a ir aplicando a cada una particular que ustedes van a desarrollar o les van a pedir en el examen que desarrollen. Claro, pero vos fíjate que es fácil, porque ustedes llegan al examen y dicen, no llegamos por la cantidad que es. Que en realidad yo lo englobo como fracturas generalizadas, seguramente, y lo voy pasando a cada una de las áreas que estamos viendo. En todas tengo que repetir lo mismo, a excepción que de dónde se trate. ¿Ah? Entonces, de acuerdo al lugar, yo recurro a los otros conocimientos que tengo. No, no, a ver si ustedes me entendieron o no. A qué me apunto o a qué refiero? Que son todas iguales lo que yo tengo que contar. Lo único diferente es que no es lo mismo hablar de la luxación de hombro que de la luxación de la cadera o la luxación de la rodilla, ¿sí? O la luxación del dedo gordo del pie. O sea, lo diferente es la articulación. Y en este caso voy a hablar de esta articulación específica. ¿Está? Las tenemos. Entonces, es medio difícil. Lo que ustedes hacen generalmente es encerrarse en que tienen que hablar de la luxación de rótula, en el caso de alguna de las luxaciones del miembro inferior, y no concentrarse en que ustedes saben todo. Lo único que tienen que saber son las características de la rótula y nada más, y cuáles son los ligamentos que la sostienen para dar estabilidad. En el caso de la rodilla, no hablemos de la rótula en sí, de la rodilla tenemos determinados ligamentos. Y esos ligamentos, que son los cruzados, anteriores, posteriores, ligamentos laterales, internos, externos, ¿qué es lo que me da? El sostén y la estabilidad, que es la palabra que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque justamente es una de las maneras de poder clasificar después tanto a las luxaciones como a los 15 en grado. ¿Se entiende? Es fácil. En realidad yo ya terminaría de hacer. Porque, no, porque es fácil eso. Entonces, tengamos en cuenta todos esos detalles. Estábamos con la clínica y volvemos. ¿Con qué seguimos? ¿Mm? El examen físico lo vamos haciendo en orden, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Okay? Una de las cosas importantes que nos llaman la atención en la observación o en la inspección es la deformidad que causa esa luxación o subluxación y que generalmente en algunas articulaciones típicas nosotros
las conocemos como actitudes típicas, ¿sí? Que es la que vamos a ver o que ya vimos en realidad la semana pasada. Y después tenés la palpación, y en la cual en la palpación vos podés tener el tema del edema, que habíamos hablado, ¿qué más? El dolor, ¿qué más? Infección, palpación, medición. En la medición podemos hablar de las deformidades por la actitud típica. ¿Sí? ¿Y con qué más seguimos? Estoy hablando muy en líneas generales. Y eso entraría dentro de qué? Nos pasamos de la clínica al tratamiento. Dentro de lo que es la clínica, ya vamos a tener seguro mucha parte de lo que tenemos que resolver. Pero necesitamos que, ¿cómo? Corroborar a través de estudios complementarios un diagnóstico exacto, porque con la clínica que nosotros teníamos de los signos y toda la parte subjetiva de los síntomas, yo ya tengo bastante diagnóstico. Pero es el diagnóstico clínico. Pero le voy a sumar para corroborar, por ejemplo, lo de las imágenes. ¿tá? Tenemos una serie de imágenes que nos van a dar radiográficas, la de la tomografía, resonancia, etcétera, la eco, que nos va a corroborar y nos va a complementar el diagnóstico. ¿Sí? Y después sí pasamos a lo que es el tratamiento. ¿De qué se trata de qué se trata el tratamiento? ¿Mm? Sería reducir, ¿en qué término? Hola, ¿qué tipo? ¿Eh? ¿Abierta o cerrada? ¿A cuál es la primera que uno intenta recurrir en lo que es las reducciones? ¿Mm? Cerrada. Uh-huh. ¿Cuáles, por ejemplo? Que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo empecé con videos que en realidad les hice una mezcla de miembro superior y después pasamos a miembro inferior? ¿Mm? Y vimos las reducciones de las de miembro inferior, en este caso de la cadera. Hay dos tipos. Una, por el tema del dolor, siempre bajo anestesia, pero se le llama reducciones cerradas. ¿Sí? ¿Qué es lo que, en qué consisten ese tipo de reducciones? En seguir el camino contrario al que siguió para luchar. ¿Sí? Tratar de volver a la posición de coaptación de la articulación, pero siempre bajo anestesia, porque una de las características que tiene esta es el dolor. ¿tá? Y después también recurrimos a la parte quirúrgica, pero para que sea abierta, ¿cuándo se hace esa reducción? Por ejemplo, dice el compañero, tiene que ir acompañada por una fractura. ¿tá? Que se interponga en la articulación, entonces sí o sí necesito que sea bajo guía. ¿tá? Y además cuando nosotros decíamos, tenemos una luxación, entonces, esto es un traumatismo clasificado de resolución urgente. ¿Por qué? ¿Qué contra tengo? ¿Qué complicaciones tengo? ¿Mm? ¿Infección qué? ¿Cómo? Lo que decía él recién, la interposición de, por ejemplo, un trazo fracturario. ¿Qué más? ¿Por qué digo que es urgente?
Bien. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Eh? Bien. Estas ya son como medios complicaciones un poquito más tardías. El tema es que yo no tengo, una de las que me plantea la urgencia es que sí o sí esas estructuras que se salen del lugar, pasado unas horas de tiempo, ¿qué tendencia tienen? A recaerse, cortarse, ¿sí? Y por lo tanto a fibrosarse y no permitirme en un plazo de determinadas horas o que se pueda hacer una reducción de tipo cerrada. ¿Estamos? Ese es el planteo de la urgencia. Si no se fibrosa, aparece enseguida lo que es la fibrositis y no me deja volver. Antes de que esto suceda, antes de que esto suceda cerrada y después pasaremos a la abierta, ya pasó el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Ahora repaso el tema de la de cadera. ¿Sí? ¿Cómo puedo ir hablando? ¿Sí? Así yo puedo ir hablando. ¿Eh? No sé si estoy en condiciones. No me acuerdo la media. Bien, habíamos dicho que de la cadera, ¿sí? Lo que era la luxación de la cadera, ¿qué características tiene la cadera? La coartación. No tiene tanta movilidad. La movilidad como es. ¿Qué quería decir de la movilidad? Claro, la cadera tiene menos, sí tiene todos los movimientos, pero menos el hombro. Lo que sí como hace la compañera, que diga tiene más coartación. Los instrumentos que lo hacen, que lo sostienen, lo estabilizan, mucho más. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para que se produzca, o sea, qué mecanismo tiene que ser para que se produzca una luxación de la cadera? Lo que veíamos recién en la imagen anterior, que era un alto impacto. ¿Estamos? Y esto se hace que aparezcan dos tipos, luxación anterior o luxación posterior. ¿Qué es lo que decíamos de estas luxaciones? ¿Cuál era la más común? ¿La, la posterior o la anterior? La posterior. ¿Por qué? Por la disposición de los ligamentos. Por la disposición de los ligamentos, la más común es la posterior. ¿Sí? ¿O no? Acuérdense que para la posterior necesito un mecanismo de frente, ¿sí? Que me implique, por ejemplo, un golpe en la rodilla, me lleve hacia atrás la cadera. ¿Se acuerdan que habíamos visto una mnemotecnia? Púdica, la posterior es púdica y la anterior es la impúdica. ¿Digo? Eso que le había dicho yo, que no hablemos tanto de que la luxación anterior puede ser inferior o superior porque es una subclasificación y en realidad la dejamos de lado. Vamos a hablar solamente de anterior y posterior. ¿Qué características tiene el anterior? Fijémonos cómo está el miembro inferior del paciente. Rotado externamente, está cortado, está en flexión y está separado, en abducción. Sigo, esa es la actitud típica, y que era parte de la deformidad que hoy describíamos que íbamos a hablar en la infección. ¿Tá? Y todo eso me trae toda una clínica que tengo que contar, en este caso de la cadera. ¿Sí?
Sigo. Vamos más rápido, porque esta es la posterior, sí es la más frecuente, digamos, por el tipo de... ¿Cuándo es que está más propensa o más vulnerable la cadera que está tan coaptada? Miro a la compañera, pero no la ven el resto. ¿Cuál es la posición de vulnerabilidad? El de la señorita coqueta, que está sentada, ¿eh? De piernas cruzadas. Yo siempre tengo que, ahí está mucho más vulnerable para que se salga la cabeza del acetábulo, ¿sí? Y fíjense que nosotros siempre tendemos en la rehabilitación a buscar hacer una deducción para que coapte la cabeza y darle más seguridad a centrar en el acetábulo, ¿sí? Eso es uno de las cuestiones que nos ponemos nosotros como meta o como fin para lograr la coaptación. ¿Está? Bien, sigo. Fíjense las características. La púdica, la posterior es púdica. ¿Y qué características tiene? ¿Cómo vemos al miembro inferior? A mí lo que me llama primero es que está cortado. Segundo, está aducido, está rotado hacia adentro y está en flexión. Es lo que me marca el acortamiento. Entonces acá tengo la actitud típica, en este caso de la cadera. Sigo, esto es para ustedes. ¿Qué era lo que habíamos hablado? De que antes de plantearnos una reducción, ¿qué es lo primero que se hace? Previo, una evaluación o una valoración que tenga en cuenta cómo está la parte nerviosa y el sistema vascular. Eso lo tenemos en cuenta todo. En este caso, ¿a quién vamos a tener en cuenta? Al nervio ciático, que es uno de los más importantes, ¿sí? Digo, que habíamos visto los estudios complementarios, esto que nos va a hacer el diagnóstico más seguro, digo, y decíamos que lo vamos a tratar con dos tipos de reducciones, cerradas o abiertas. Hoy por hoy existe lo que es la artroscopía. Por ahí no está en todos los lugares, pero la gran mayoría sí. Siempre significa una urgencia. Y tenemos distintas maniobras. Vamos a ver esta. Digo, ahí está. Tenemos esta que, ¿cómo se hace? De cúbito con un colaborador que me haga ¿qué? La fijación, ¿sí?, de la cadera, y con otro que se puede hacer la tracción, estos son los pasos, tracción, y otra situación más hay, rotación externa e interna y aducción. Bien, digo, volvé para atrás porque este tiene un nombre. La de Alice. La anterior es Alice, esta es la de Simpson. En este caso cambia la posición. Fíjense que es otro de cúbito, pero es prono. Nadie hizo la reducción sentado. Simpson es de cúbito prono y hace exactamente lo mismo. La fijación, ¿sí? El miembro está colgando, está en flexión de cadera, flexión de rodilla, aproximadamente 90 grados. Hay una tracción externa, ¿sí? Digo, para que puedan coaptar. Y lo que decíamos recién con ustedes, lo mismo que hablamos en generalidad, ¿está? Que en este caso va a indicar sí o sí una cirugía si no se puede reducir por el medio anterior. Y en este caso le nombro una serie de lesiones en las fracturas para poder hacerlo. Digo, y lo traemos para que nos cuente.
pero sí, lo hacen para ¿cómo se llama? Para el parto, ¿sí? Que te inmoviliza, digamos, de la cadera para abajo. ¿Sí? Esta sí, porque vos estás entre dos luces, luego dos o tres, medianamente consciente y podés participar un poco. Ahora, generalmente hechas por el dolor son anestesias que ya, bien, sí. Ya hablábamos, que lo repito, por una cuestión de que ustedes vean que hacemos lo mismo en todas. Las complicaciones son parecidas, las complicaciones nerviosas, las complicaciones vasculares. Ustedes hablaban de las, yo recalqué recién que eran tardías, la miocitis o sífica, eso es con mucho tiempo. Yo no tengo que llegar a estar mucho tiempo. ¿Tá? Estos son cuestiones re tardías. Digo, voy a decir acá, no me voy a instalar en eso, porque no, sea hasta mañana. Y la idea es que ustedes recuerden los ligamentos, quién compone la articulación y su biomecánica, chao, ya está, y ahí la tengo resuelta. ¿Ah? Una de las cosas que yo estoy viendo, esto lo dejo en la imagen, fíjense qué imagen me muestra la radiografía. Este ángulo que aparece o este tipo le llaman bostezo. Entonces ese bostezo es el que me va a clasificar o catalogar en grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderado, grave. Total. Pero en este caso se trata de la rodilla en una luxación y los ligamentos, ahí están, sigo, y qué más tienen el tema de la circulación. Tienen una circulación bastante complicada que nos da la arteria. Cuando nosotros hacemos la reducción antes de la rodilla, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Este tema vascular, que voy a revisar antes de hacer la reducción. Esto es importante. Digo, y otra, lo que recalca acá también es el tiempo. Puedo dejar pasar mucho tiempo, lo más precoz posible. En este caso, por esa circulación deficitaria que tiene la rodilla. Sigo. Eso es lo que hablábamos de la clasificación, que puede ser anterior, posterior. Anterior y posterior son una de las más comunes. Fíjense que cómo se hace, se hace bajo sedación, ¿sí? Digo, lo mismo, yo les pongo otra vez, no se olviden de definir, de destacar la causa o la etiología, la sintomatología, y por último lo que es el tratamiento. Porque esa clínica lo que me va a estar dando es parte de lo que es el diagnóstico. ¿Ah? Digo, es lo mismo que vimos en la rodilla recién, es lo mismo que vimos en la cadera recién. Digo, que puede ir acompañado o es concomitante a algún tipo de otra lesión, como una fractura, y esto es lo que me puede llegar a retrasar el tema del tratamiento. Digo, bien, ¿qué es lo que hacemos? Se reduce, se puede hacer alguna punción, más en el caso de la rótula, ¿sí? Porque puede haber líquido. ¿Qué más? Inmovilizar. Y la cicatrización se da aproximadamente entre un mes y medio. Y obviamente estamos nosotros para hacer la reeducación de la marcha para estos pacientes. Sigo, sigo, sigo. Listo. No me dejes de compartir, sino que vamos a pasar miembro superior. Estación de miembro superior.
para la presentación. Para que puedan ver. Bien. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar solo de la ilustración de hombro. Vuelva todo lo que sea. Todo, repito. No lo vuelvo a decir. Y en esta, lo más importante que tiene es la actitud típica, por la deformidad que presenta el hombro en la luxación glenohumeral, generalmente de tipo anterior, vamos a ver pantalla, pero la anterior, lo que me da es esto, vamos a verlo, cómo está el paciente. Está sosteniendo la mano con la otra mano, cómo está el brazo y el antebrazo. Separado del cuerpo y una ligera abducción con una rotación interna del antebrazo. ¿Por qué? Porque me duele mucho. Entonces la única manera que tengo es esta, y esa es la actitud típica, que difiere en el caso de la acromioclavicular, que la acromioclavicular es la tecla del piano. Esta es la charretera. Estaba antes, bueno, en mi época estaba hombrera. ¿Tá? Digo, igual ahora hay una conta. ¿Cómo es la clasificación en esta? Porque la más común es la anterior. Pero puede ser anterior, posterior, inferior y superior, la ahí, pero nosotros vamos a hablar más de la luxación glenohumeral anterior, la más común. Posteriores, más raras. Fíjate para atrás de nuevo por el tema del señor. Esta es la clásica deformidad que presenta el paciente, dolor, con mucha impotencia funcional. No leo. Digo, aparte de la clínica, que me sirve para el diagnóstico, ¿sí? Digo, ¿voy muy rápido? Hacemos a través de todo esto tratamiento con la reducción. Digo, bien. La luxación glenohumeral tenemos varias y estas sí son preguntas de examen. Una es la técnica de Hipócrates. La técnica de Hipócrates, fíjense la posición del paciente, de cúbito supino, ¿sí? Y el terapeuta lo que va a hacer es colocar el talón en la axila o en el hueco axilar para poder crear un movimiento de tracción y contratracción para tirar el brazo, traccionar y hacer los movimientos de rotación externa e interna para que pueda lograr la coaptación. Yo no digo que sean maniobras fáciles, nunca las he hecho, tal vez alguna vez nos tenemos que hacerlo, pero depende de donde estén. Si no, repetir lo que yo concursé esta, sufriendo el éxito, se me mataron. No te lo hice de favor, porque en realidad, no, las estructuras y demás, excepto que esté en el campo. Pero bueno, bien para mí, bien bota, pero una inteligencia bárbara. Digo, no me animaría, no sé, me parece una cosa dedicada para ponerte a hacer. Luxación glenohumeral a la maniobra de Kocher. Fíjense donde está la imagen. Ahí están los pasos. No leo nada de lo que dice ahí porque me olvido, pero la imagen me lo dice todo. ¿Qué es lo primero? Tracción. Segundo, rotación externa. Tercero, aducción y rotación interna. Esos son los pasos. ¿Ah? La maniobra de Kocher. Tienen distintas maniobras. Acuérdense, supuestamente, yo voy a hacer, ni pup le voy a hacer.
por las dudas. ¿Mm? Supuestamente el ruido que vas a escuchar es el ruido de que coapta, ¿sí? Y otra que tampoco estás sentado, está acostado, ni parado. Pues la posición, vuelvo a repetir. Bien, sigo. Otra, la de la sábana enrollada. ¿Ah? Dos participen, uno de un lado para traccionar la sábana y el otro para hacer la tracción y la proteza hasta que coapte la cabeza en la articulación. Sigo, la otra acción, de cúbito prono, lo dejan con el brazo colgando, con un peso que pasa unos minutos y supuestamente se... ¿Lo han visto ustedes? Ah, bueno. Yo me alejo. Para mí es la más fácil. Ahora, anda a ponerlo, acostarlo en la mesa esa, la silla, como teorista del dolor. Yo tengo un médico conocido que llamo, que resuelva todas las dudas. Bueno, yo debo ser la única digo, de la familia que no hubiera estudiado nunca medicina, ni tampoco, ¿cómo es? Odontología. Me da terror. Terror, me da miedo. El ruido, sangre y demás. Bien. ¿Eh? Una que... En el práctico de Boris, uno de los chicos habló de que él había hecho un curso de primeros auxilios en el que les enseñaban a reaccionar, reducir las luxaciones, uno mismo con el respaldar de una silla. Ubicaba la axila, digamos, el hombro que estaba luxado sobre el respaldar de la silla y con la otra mano por debajo agarraba la muñeca y tiraba. No, gracias. Paso. No la hago. Pero no se olviden de que es fácil hacerlo o parecer hacerlo. Ustedes han hecho cursos de primeros auxilios y demás. Que a mí me dicen que yo no hago RPG, sino que yo hago RCT. Lo que ustedes no hago es RCT. RCT he hecho cursos y hay que hacer. ¿Tá? La técnica, cómo seguir los pasos a paso y demás, o bárbaro. Tema, ya está. ¿Tá? No, pero yo RCP no, RPG sí. Es más fácil. Se dice tratamiento, bueno, si todas estas otras funcionaron o por alguna situación, habíamos hablado recién en términos generales, no se puede hacer, se recurre al tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Sí, son maniobras parecidas a este mismo. El tema es que ¿por qué hay tantas maniobras? Tantas maniobras ¿cómo? De factores, lo que no te funciona para él, no para ti. Para eso existen todas. Sigo bien. Después de la reducción, el pasaje de tratamiento de la inmovilización, que puede ser masaje, puede ser esto. Hoy por hoy se utilizan otros tipos de elementos para poder sostener, como cabestrillo, ¿sí? Y más allá de que estemos en esta etapa, se puede empezar ya con la movilización precoz de las articulaciones que están adyacentes. ¿Ah? Sigo, bien, todas las articulaciones que tener, ya las vimos, aunque vuelva a repetirse,
tenga fracturas, esté lesionado el nervio, y si pasa mucho tiempo, quiere decir que recidivan, se repiten. Entonces, eso es una recidiva. Digo, bien. Lo mismo que con esta me detengo en lo que es superior. Luxación acromiommuscularizada. Puede ser de forma directa o de forma indirecta. Generalmente, más que nada, es directa. Digamos que el golpe, lo que está distante y repercute en la articulación. A ver, claro que te den un golpe directo ahí, pero lo que más se da es a distancia, ¿sí? La caída del señor. Generalmente el mecanismo de producción tiene que ser de alta energía, ¿sí? Más, digo, de las dos maneras, ¿sí? Es del mecanismo de producción, de esto o de la otra. Generalmente sí, como están o de accidentes deportivos. ¿Ah? Digo, para mí son las indirectas, que es a distancia, a distancia. ¿Sí? Sí. Bien. Ay, para atrás. Bueno, esto, mecanismo de producción deportivo generalmente, digo, bien, todo lo que dijimos, lo único que cambia es la imagen típica, ¿sí? En esta, el signo de la tecla, que nosotros intentamos que vuelva a su lugar y de nuevo, como no hay ligamento que lo pueda sostener, vuelve otra vez a aparecer la imagen de la tecla. ¿Ah? Esta generalmente se puede hacer con una reducción, con una inmovilización o quirúrgico, depende del ligamento o los ligamentos que estén afectados. Depende. ¿Sí? Digo, bien, acá podés, yo no importa si se acuerdan, el tema es, esta la clasifican así, A, B, C, 1, 2, 3, leve, moderado y grave. ¿Qué me significa eso? Ligamentos afectados. Entonces, si yo digo que es leve, que yo aún puedo sostener a las articulaciones, porque apenas hay una distensión, no de todos, sino de uno. Y acá les estoy mostrando qué ligamento es el acromioclavicular, ¿sí? Entonces, si en este caso es apenas un desgarro, lo clasifico como 1, como A o como leve. Pero si en el segundo caso, que es el B, ya está roto uno, otro sigue intacto, ya de segundo grado. Entonces quiere decir que todo lo que es la sintomatología cambia, va a aumentar. Y en el caso de que ya haya una ruptura total de los ligamentos que sostienen la articulación, voy a hablar de grado grave. ¿Está? Esta tiene un nombre, yo no lo, a mí es leve, moderado, grave, 1, 2, 3, A, B, C. Ustedes quieran, lo que ustedes tienen que ir haciendo es que va avanzando el nivel de impotencia. ¿Ah? Digo, como lo seguimos diagnosticando, no solamente con esta clínica que recién estábamos nombrando, sino también con estudios que me lo comprueben. ¿Qué es lo que voy a hacer en el tratamiento? Primero, si tiene dolor, que recurrirá a la parte farmacológica, ¿sí? También a la crioterapia, dolor y para desinflamar, y después inmovilizar a través de un cabestrillo y con tiempo, si mejora y depende de qué grado estemos hablando, 1 o 2, empezaremos con los movimientos. Todo el tiempo depende de la posición que nosotros hagamos.
a estrés, ya no tenemos nada que hacer. Sí o sí es quirúrgico. Y después viene toda la etapa de la inmovilización y todo lo demás. Sigo. ¿Mm? Cuento, 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 cuento. No, no sabía que me estaba acá. Esta es la clasificación grave. En el caso esta, ya es quirúrgico, sí, para poder sostener la tecla. Bien. Y en esta, lo que yo más resalto de la luxación de codo es, primero, el mecanismo de absorción asociado a de deporte, o sea, de alta energía, que la que es más común es la posterior, porque también tienen la anterior y ahí yo les hago la otra clasificación. Fíjate, digo, mientras que ustedes manejan anterior y posterior, está bien. Anterior, posterior. Con respecto a la anterior, esa es una hiper subclasificación que no es necesaria. Lateral y medial, y hay otra, que no entra en ninguna de estas dos, anterior y posterior, que es la divergente. Anterior, posterior, de las dos, la posterior, la que se va hacia atrás del codo, flexión es común. ¿Tá? Digo, se separan, se separan. Fíjate las fuerzas hacia dónde van, hacia afuera, ¿sí? Bien, ¿cuál es la posición típica? Fíjense que vimos tres de lo que es miembro superior. La de la charretera, la de la tecla y es la del codo, la luxación posterior. El paciente se encuentra generalmente de esta manera, ¿sí? Sosteniéndose el brazo, ¿sí? De esta forma. Digo, todo lo mismo, hacemos el tratamiento, se hace la reducción lo antes posible. Si no se puede por los factores que ya habíamos visto antes, que sea que tenga además fractura u otras lesiones, se recurre a la parte quirúrgica. ¿Sí? Después el tratamiento, la inmovilización, el tema de la movilización tardía y demás, esto también es parte. Pero fíjense ustedes que cada uno de estos abordajes de distintas zonas, hombro, codo, qué es lo que estamos viendo? Que decimos lo mismo. Lo único que estamos haciendo hincapié es en el lugar. Nada más. ¿Tá? Y esto queda para cada uno. No es que ustedes no lo sepan, ustedes lo saben. Por ahí lo que hay que hacer es un repaso. Y nada más. Lo mismo te pasa con las fracturas. Vos lo que vas a descubrir es que hay fracturas que son como más, a ver, la fractura del escafoides, del carpo, que tiene características como más físicas. Voy a decir, la fractura lateral de la cadera, ¿sí? O sea, que tiene, ahí. Estas son cosas como importantes, ¿sí? Como habíamos hablado recién, el tema de la como que vos vas viendo que hay algunas como que tienen como más condimentos. ¿Eh? No, el calcán, ¿Mm? No, no, lo que tiene es el tema de también de su osificación, que lo hace vulnerable y demás, pero en determinada etapa puede causar con algún tipo de traumatismo, como por ejemplo una fractura, sobrecarga y demás. Estamos hablando de chicos en crecimiento, patologías que tienen que ver con el crecimiento, pero cada uno tiene características propias, pero yo sé los generales, ya lo aplico. Entonces, sigo, no sé si hay algo más ahí. Bueno, entonces vamos a los esguinces. En los esguinces, lo que voy a hacer es darle las generalidades y les dejo para que ustedes vean
Yo les hablo de esguince, hablo de tobillo, quizás. Es como que se los dejo lo más importante. No veo todos los esguinces, pero les hago un popurrí de las más importantes, entre comillas, las que más se da, y nada más. Hoy hablábamos de dos tipos de traumatismos articulares. Decíamos la luxación y el esguince. ¿Qué diferencia tiene? Acá dice la compañera que en los esguinces se comprometen más los ligamentos que en las luxaciones. Pero yo pregunto, porque no me queda claro. Entonces, en el esguince hay lesión de los ligamentos. En las luxaciones también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el esguince, dice la compañera, hay un estiramiento, y en la luxación, estoy hablando de grado 1, ¿eh? Hay en la luxación, ¿hay lesión de los ligamentos? Sí, de la cápsula articular, que también es parte blanda y parte de la articulación, sí. En el esguince, sí. ¿Cuál es la lesión entonces que los diferencia? La separación parcial o total de las superficies articulares. ¿Ah? No veo nada que es lo que dice chiquitito y naranja. Bien. Fíjense que yo también puedo estar hablando de la lesión y tengo que hacer esta actividad, ¿sí? Porque en las dos hay forzamiento de la articulación que hace que me cambie la amplitud articular. ¿Ah? Entonces, en una hay una eh, separación parcial o total, y en la otra no. Entonces, como que estamos ahí. Y no veo absolutamente nada de acá, de esta distancia, ya me está preocupando mucho. Veme la de la que está abajo. Ajá, ahí está. Entonces, lo que yo agrego a esta definición de ramos vértices para convertirla en la ilustración, que lo que va a pasar es que la ruptura va a ser tal de estos ligamentos o cápsula que me va a lograr separar la articulación en forma parcial, en forma total. No es capcioso que yo les haya puesto nombres de autores o de la Organización Mundial de la Salud y demás, sino que para que ustedes digan de dónde no lo pueden, se lo toman así, por eso yo insisto. No, 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 no. Por eso, para que ustedes tengan, no, ni siquiera lo vayan a buscar a otro lado, lo van a tener en la perspectiva. Vayan al libro también, pero a mí personalmente no me gusta que me repitan como loros, sino que si ustedes saben, ustedes lo arman solo. Y además, acuérdense de algo, tengo que hablar de ciencia. Hablo de la lesión traumática de la articulación, es generada por, que ocasiona tal cosa, pero usa con la clínica. Estoy sanateando acá, pero la sanata hace que yo esté llenando mi relato. ¿Entiende? Yo soy relatora, ¿eh? Yo voy a relatar porque me encanta. Y no me importa que voy perdiendo, pero voy a seguir. Pero lo que es esta, voy a seguir. Esto es lo que yo les estoy pidiendo. ¿Qué hacen ustedes? Están callados. Sí lo saben. ¿Cómo se van a quedar callados si lo saben? Saben las generalidades.
implementenla en todas. Entonces, ¿con qué va a cursar? Va a haber este tipo de lesión, dolor, inflamación, o le puedo decir edema, tumefacción, porque ustedes van a ver la hematoma, ¿no? Que es tumefacta, que todo eso me lleva a una impotencia en el movimiento y que va a depender de la graduación de 15, que yo lo puedo clasificar. ¿Ah? Sigo, no sé qué, a ver qué más. Listo, lo dijimos. Digo. Bueno, pero debe decir más o menos lo mismo que estaba diciendo recién, ¿sí? Digo, lo van a leer. Ustedes lo van a leer. Tipos de mecanismos, ¿sí? Indirecto, puede ser. Ahí está acá está, ahí eso que dice, que puede ser por un mecanismo rotatorio sobre la articulación que ejerce una fuerza de tensión ligamentosa por encima de los límites de su resistencia normal, es una manera de definir o dar el concepto. Digo, lo mismo que decíamos hoy también cuando hablamos de luxación, pero sobre el uno de grave. ¿Qué fíjense ustedes que van aumentando en ser evolución? Una insignia, ¿sí? Va evolucionando. Ahora en el caso del grado 2, ya aumenta más el dolor porque esa distensión se convierte en ruptura fibrilar. Esa ruptura fibrilar me funciona tanta impotencia que además empieza a haber una ligera inestabilidad. Esa es la palabra clave. Yo lo que tengo con el fundamento es sostén, es la función, estabilidad. Y todo el resto, ya lo dijimos, de acción. Le agrego al grado 3 y lo hago de goma. Ya está, miércoles, ¿no? 3, ruptura completa. ¿Ah? Que este es el grado 3, es el grado grave. ¿Sí? No va a tanto, está con una terrible impotencia funcional que le genera la verdad franca. 1, 2, grado 3. En base a esto, yo voy a decidir, de acuerdo a si es 1, 2 o 3, el tratamiento. Digo, es lo mismo, en otras palabras, pero ahí, por ejemplo, les está hablando del tiempo de inmovilización. Voy a definir para cada uno de esos grados, va aumentando. De 15 días un uno muchas veces pasa totalmente despercibido. Porque hay una pequeña dolencia, podés andar igual, porque alguno que otro, como yo, por ejemplo, que no llegué a un esguince, porque es simplemente una distensión, prefiero andar con un sostén, con un vendaje, que a mí me garantice que me voy a sentir mejor, más segura, y lo voy a hacer. Otro, ni siquiera llegó a la consulta, que ni se enteró de la molestia, ni le hice percatar. Grado 2, ya la evolución es un poquito mayor y ya hay desgaste fibrilar. Esto ya está ocasionando una evolución en el cual va a ser más difícil hacerme un poquito más de todos los tiempos de recuperación de estos ligamentos, que es la parte blanda afectada. Grado 3. Fíjense que yo hago algo que les recargo es sostén y estabilidad. Y palabras clave para hablar de esguince. Grado 3, ya voy a pensar en mucho más tiempo porque acá la recuperación va a depender de una cirugía. ¿Ah? Ya es un tratamiento quirúrgico, por lo tanto estoy hablando casi de 2 meses. Cuando hablábamos del grado 1, que ni siquiera nos enterábamos. O ni aparecen, o sí, algunos, depende de, ¿ya?
que le da más o menos bolillas. A mí me duele todo. Cuando me duele el pie, yo soy de María Dolores. Es la que va a ir al kinesiólogo. Grado 2, grado 3. Pues, ni sigo lo que dije recién, todo lo mismo. Sigo, esto es parte de del diagnóstico, la clínica, las imágenes, y ahí te dejo esto, tratamiento. Yo siempre digo que técnica de 15, que es DICE, ¿sí? D de descanso y de ice, hielo frío, ¿sí? De terapia, ice, dice C, compresión, o el vendaje de la compresión, y E, que es la elevación del miembro superior. Entonces, si a ustedes les sirve, dice, está resumiendo mi tratamiento. Pero, como decía, hay reposo, hielo, compresión, elevación. Digo, ahí les dejé uno de 15 de tobillo. Ahí está de nuevo, grado 1, 2, 3. Entonces, terminamos las complicaciones, es muy parecida al anterior, complicaciones nerviosas, musculares, ¿sí? Horas, ¿sí? Siempre sube, sube. Yo quisiera lo del enlace, pero si lo querés ver, pero si no, escúchenme, mientras lo van viendo, bajale el volumen, bajale el volumen. Eso, y lo dejas. En el próximo, que yo no se los voy a dar acá, hablo de los distintos esguinces o los esguinces que más rodilla y la rodilla, el de la muñeca, pero también puedo tener esguince del dedo del pie. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes tengan alguno el abordaje de cómo es lo que hicimos acá ahora, lo que hicimos en la clase anterior, pautas de lineamientos bien generales, al igual que ustedes vieron fracturas, como traumatismo óseo. Y vuelvo a recomendarles eso, a los que están acá, no sé si los que están acá, que vayan a eso y que simplifiquen la cantidad de tiempo que le van a dedicar a hacer la lectura para ir al examen. ¿Ah? Pero tengan en cuenta, sabemos, profesores, insistimos con el tema de dentro de estos lineamientos de ármense uno, pase lo que ustedes dijeron, que tenga todos los continentes. Y eso, un 10. Bueno, por lo menos. ¿No? Ahora utiliza mucho para el tema de la actividad, el desgaste no deja de ser la indicación más certera y elegida por todos. ¿Quién no va a tener una venda baja o fácil de conseguir y de fácil acceso? Todos estamos con que lo que se usa ahora o lo más, la venda es lo mejor. Y para mí es mejor esto, no una tortera, porque, claro, porque vos lo que tenés que hacer es no,
este sistema de vendaje lo vas haciendo la presión justa y necesaria. Me voy retirando, muy bien. Muchísimas gracias por todo. Bueno, adiós. Bueno, chicos, muchas gracias. Voy a cortar la transmisión.